siendo un ambiente tan complejo, a veces me hago la misma pregunta, si los colombianos tenemos conciencia de todo lo que ha pasado. Lo que sí es cierto es que no resiste una aproximación simplista. De hecho, incluso cuando uno intenta mirar los modelos teóricos para explicar los hechos violentos en Colombia, es imposible encontrar un corpus teórico que explique todo lo que ha pasado. Por eso a mí me gusta hablar de que el fenómeno en Colombia es multicausal y por consiguiente no es posible hacerlo coincidir con un modelo teórico particular. Con eso lo que quiero decir es que tampoco podemos decir que todo sea causa de la violencia. Pero por ejemplo, en los años 80 fue muy común, para explicar el caso colombiano, hablar de lo que se llamaba las causas objetivas de la violencia. Pero cuando uno se pone a mirar otras sociedades, dicen no necesariamente. Por ejemplo, que por los altos niveles de pobreza hay violencia. Yo no estoy absolutamente seguro que la pobreza es un factor que exacerba y que genera posibilidades, pero per se no es una causa de violencia. Que la fragilidad del sistema judicial en Colombia, yo estoy seguro que ha sido uno de los grandes causantes de la violencia, pero per se tampoco. Y así pudiéramos mirar muchos otros elementos, que el cierre de lo político, pero hubo países en América Latina con dictaduras de extremas que no generaron esos fenómenos de violencia. Entonces yo creo que hay un cóctel de cosas que obviamente permiten pensar por qué la hubo, pero tampoco puedo llegar a creer, como algunos intentaron explicarlo, como si hubiera algo genético. Entonces lo genético lo predispone. Tampoco. Hay quienes han explorado que la colonización tuvo en Colombia algunas características que no tuvo en otros lugares del país. Entre otras cosas fue una colonización más heterogénea. Pero eso tampoco resiste muchísimos análisis históricos como para uno decir, esta es la causa. Así que hay una cantidad de fenómenos que, si bien es cierto, mantuvieron en Colombia siempre una presencia que generaba violencia. Sí creo que el elemento narcotráfico fue un exacerbante o un disparador de la violencia que la lleva a niveles históricos impensables. Lo cito, por ejemplo, con datos. Cuando uno mira las violencias de los años 40, de los años 50, sin duda que hubo mucha violencia, especialmente en esa época del año 48 al año 54, 55, un poquito más tarde. Pero nunca los índices de violencia llegaron a ser tan altos. Cuando empiezan las guerrillas en Colombia, hay fenómeno de violencia. Pero cuando uno se pone a leer y a estudiar los datos, nunca la violencia relacionada con el conflicto explicó más del 25 o 30% de las muertes violentas en la época en que empieza todo el fenómeno del narcotráfico. Puesto en otras palabras, entre el año de 1986 y el año 2002 son los picos de la violencia. Y especialmente alrededor del año 90-92. Y si bien es cierto que hay una fuerte presencia guerrillera y que nacen los grupos paramilitares, eso no explica más del 25-30% de los casos de muertes. Entonces lo que sí uno puede pensar es que el fenómeno del narcotráfico es un disparador de la violencia en ciudades como por ejemplo Medellín, que llegaron a tener una tasa de homicidio, una tasa de muertes violentas cercano a los 140 muertos por 100.000 habitantes, que es quizás uno de los más altos del mundo en esas épocas. Hoy ha bajado sustancialmente. Y sigue existiendo violencia, pero no tanta.
También en esa época se dispara el tema del secuestro, que quizás el delito del secuestro tiene un impacto mayor, y el delito del secuestro en Colombia. Porque si bien, por ejemplo, en México hay secuestro y en Venezuela, que lo llaman secuestro express, siempre encontramos unas palabras aberrantes para describir eso. En México se esperaba, no sé ahora, que un secuestro duraba una semana, duraba 3 meses, pero en Colombia duraban 8 años. Entonces era otra perspectiva. Entonces yo sí creo que hay que mirar todo el contexto histórico para entenderlo y también entender que ni todas las zonas de Colombia han sido violentas, ni en todas las épocas de la historia ha sido violenta. Por eso cité anoche a Malcolm X, que me gusta la frase: Colombia ha sido a veces un país violento. Aunque a veces puede ser muy frecuentemente, pero y por eso es tan importante hablar de la negociación del fin del conflicto armado. Firmado un acuerdo de fin del conflicto con las FARC, eso va a tener un impacto grande. Pero eso no me hace pensar, y quisiera no ser ave de mal agüero, pero la desmovilización, yo no creo que el Estado esté en la capacidad de un momento a otro de absorber en la institucionalidad tantas personas que han estado vinculados a ejércitos de distinta pelambre, de distinta índole. Y posiblemente devendrán, como ha sucedido con la desmovilización de los paramilitares en las llamadas BACRIM o bandas criminales, los rastrojos, hasta los nombres son curiosos, los rastrojos, las águilas negras, la terraza, bueno, una serie de bandas que son criminales con el negocio del narcotráfico, pero sin ningún soporte ideológico, como pues han tenido las guerrillas. En Centroamérica, uno no puede pensar que todo se replique igual, ¿no? Pero Guatemala, El Salvador, Honduras, pero especialmente Guatemala y El Salvador, donde tuvieron guerras civiles, donde hubo procesos de paz que terminaron en negociación y entrada de estos grupos guerrilleros al mundo político. La violencia se exacerbó y se multiplicó después de la firma de los acuerdos, y todavía no está resuelto el problema, en algunos casos 15 o 20 años después. Entonces creo que Colombia tiene que prepararse, en algunos casos se ha preparado bien, pero aún así yo no creo que haya la posibilidad de absorber y de integrar productivamente a tantas personas. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, más o menos la estadística es que 8 de 10 actuales reinsertados permanecen en el establecimiento, permanecen, digamos, en la institucionalidad, y 2 regresan a la criminalidad, sea porque se vinculan a sus grupos de orígenes o porque hacen parte ya de estas nuevas bandas. Entonces eso lo hace uno pensar que siempre habrá la tentación de este tipo de negocios, que puede convertirse en el secuestro express, que puede convertirse en capos de la ilegalidad, que también viven ahora una transformación del narcotráfico hacia la minería ilegal. Entonces vamos a tener otro foco de ilegalidad. O sea, ahí es, digamos, la complejidad de todos los temas que hay. Sé que la resiliencia existe y creo sentir y creo entender que la inmensa mayoría de las personas que han sufrido, que han vivido, que han sido víctimas de la violencia, experimentan el deseo de vivir otras circunstancias distintas. ¿Qué me hace pensar este tipo de cosas? Lo que pasa es que uno no siempre puede hablar con que un dato pueda ser significativo estadísticamente, pero puede ser ilustrativo. Te pongo un ejemplo. En la búsqueda de los chicos para el proyecto nuestro de Utopía, he tenido la oportunidad de visitar esos lugares que han sido más azotados, donde la violencia ha sido más fuerte. Por ejemplo, el sur del Tolima.
El sur del Tolima, Tolima es un departamento en el centro del país y es históricamente el origen de las FARC. Quien en el sur del Tolima no tenga un abuelo, un primo, un tío que no haya pertenecido a las FARC es porque no es de allá. O sea, era lo normal. ¿Y qué se encuentra uno con los muchachos? Hastío frente a la guerra. Y hastío es no más. Y va uno y visita lugares del Caquetá donde todavía la influencia guerrillera es muy fuerte. Y cuando la gente puede tener algo de confianza y contarle a uno algo, hastío frente a la guerra. Entonces eso lo hace uno pensar que por lo menos las nuevas generaciones, pese a lo que han vivido, están en búsqueda de algo distinto. Yo tuve la oportunidad de vivir en el Caquetá en la época del proceso de negociación que empezó a finales de los años 90 y duró hasta el año 2002. Todavía no existía el internet allá. No existía el teléfono celular allá. Ya en Colombia había en otras partes. Y uno sentía que allá llegaba uno y quedaba confinado a la Edad Media. Pero en cuestión de meses eso se resolvió. Porque llegó la señal de internet, porque llegó la señal del teléfono celular. Y eso crea una perspectiva distinta. No es lo mismo quien ha vivido siempre en la selva y lo único que ha visto son los árboles inmensos y la fauna y la flora hermosísima, al que empieza a ver que existe Nueva York, que existe Bogotá, que es posible España, que, en fin, o sea, eso cambia la mentalidad. ¿Va uno a querer vivir toda la vida en eso? No. Las nuevas generaciones tienen una dimensión distinta de esto. También he tenido la oportunidad de conversar con familias que han sido víctimas de la guerra. ¿Y con qué me encuentro, Ana María? Y tengo la oportunidad a veces en la universidad en Bogotá de decirlo, y me gusta decirlo con fuerza, y me gusta expresárselo sobre todo a los jóvenes. Y es una paradoja que yo encuentro. Y es la paradoja de que de que un grupo muy significativo de quienes vivieron la violencia por televisión son muy proclives a pensar que la solución es la guerra. Entonces fácilmente, con un simplismo total, dicen, ¿por qué no los bombardean? ¿Por qué no los acaban a plomo? Y cuando uno va a las comunidades donde sí han sido bombardeadas y ha habido guerra, no más. Es una paradoja. O sea, el que sí la ha vivido se hastía de la guerra y el otro piensa que la solución militar es la más fácil. Y lo hago hablándole a los estudiantes de la universidad. O sea, sean conscientes de esto. Es que la selva no es el Parque Nacional de Bogotá. Entonces, yo sí creo en la resiliencia de las personas, creo en el deseo sincero de dar pasos hacia adelante, pero como lo decía anoche, también soy un convencido de que si no generamos las oportunidades que hagan más rentable pensar hacia adelante que pensar hacia atrás, seguramente la tentación de la venganza siempre existirá. Pero por eso veo que la generación... Nosotros no tenemos uno de los únicos componentes que no existió en Colombia, que creo que es muy importante, es que nunca hubo el elemento étnico en medio de la violencia, porque el elemento étnico sí tiene alguna cosa como de genética cultural. Yo no sé si la frase pueda... O sea, los odios se transmiten de generación en generación. Y en el caso colombiano no hay un ingrediente étnico. Que diga porque estos son de una raza o de una historia. No, digamos, el mestizaje en Colombia fue tan común que ese elemento no es notorio y yo no creo que exista. Entonces, por lo menos es una ventaja en medio de todas estas cosas. Así creo que eso facilita un poco el tema de los procesos hacia adelante. Pero sin duda que tiene que ver con el tema de las oportunidades, que nos remite a otro tema que es mucho más complejo: la construcción de una sociedad equitativa.